Nuestro buen Dios, te agradecemos por la vida que nos das, te agradecemos por estar hoy acá juntos. Gracias por este día lindo de sol, por permitirnos abrir los ojos, disfrutar de tu creación, saber que tu misericordia es nueva esta mañana, Padre, que hay a nuestra disposición perdón por medio de Cristo, de su obra en la cruz. Gracias porque nuestros pecados fueron cargados en Él, porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Y gracias porque Él triunfó, resucitó, Él vive, y en su nombre, por medio de Él, podemos acercarnos delante tuyo como hijos. Y ahora venimos a pedirte que al abrir tu palabra nos enseñes, que abras nuestros ojos, que nos ayudes a entenderla y que impartas vida por medio de tu palabra. Eso es lo que necesitamos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿se acuerdan la semana pasada? A ver, semana 5. Jonás no estuvo, pero ustedes estuvieron, no la clase pasada, no la semana pasada. La clase pasada habíamos arrancado como la segunda parte de lo que es esta materia, digamos, este ciclo. ¿Sí? Está dividido en dos, es ama y conoce a Cristo. Terminamos la primera parte que era ama a Cristo, fueron las primeras 4 clases. Ahí lo que fuimos viendo fueron esas historias, ¿se acuerdan? De Jesús con distintas personas. Y la idea de esas historias era poder ir viendo de qué se trata el Evangelio, cuáles son las demandas del Evangelio, cuáles son los ofrecimientos del Evangelio y cuál es el costo también de responder y de seguir a Cristo. Después, la segunda parte, conoce a Cristo, arrancó la semana pasada recién. Tuvimos la primera clase con Carlitos, que él nos habló de cómo Cristo nos llama a crecer. Y la idea de esta segunda parte, de este segundo grupo de 6 clases de Conoce a Cristo, es que podamos ver ahora no solo lo que Dios llama a ser el Hijo de Dios, de qué manera es esta vida a la que uno entra una vez que está en Cristo, es una nueva vida en Cristo, esta vida eterna, de qué se trata. Entonces cada una de estas clases nos va a mostrar un poquito algún aspecto de esto, de lo que Dios llama a sus hijos, de qué se trata la vida eterna, y al mismo tiempo sirve para poder evaluarnos, cada uno de nosotros, si esta vida es la que se manifiesta en nosotros, ¿sí? Si somos verdaderamente hijos de Dios o no, si tenemos fe verdadera o no, si tenemos la vida eterna, porque en definitiva eso es lo más importante y este es el objetivo no solo de esta clase, sino diría de la razón de ser de la iglesia, ¿no? La salvación de los perdidos, la edificación de los creyentes. Así que si todavía no estás seguro o segura, si estás en Cristo o si sabes que no lo estás, que pueda ser esto una oportunidad en que puedas prestar atención a lo que dice Dios y su palabra. No lo que enseña a una persona ni una iglesia, sino Dios, esa es la máxima autoridad a la cual todos nos tenemos que someter y delante del cual un día cada uno de nosotros, grandes y pequeños, dice la Escritura, vamos a estar parados delante de Él. Entonces por ahí, no sé, Jonás, ¿cuántos años tenés? 13. Estefano, 13. Ana, Ana y yo estamos ahí, somos los mayores de la clase, Jonás y Estefano son los menores, pero la Biblia lo que nos exhorta y nos anima es a estar preparados para venir al encuentro con Dios, sin importar cuál sea la edad. Porque ya Apocalipsis nos retrata como si pudiéramos ver con una foto al futuro, así como Pewi te recuerda las fotitos del pasado, si pudiéramos ver una del futuro, está el juicio del gran trono blanco, y dice que delante de Dios hay grandes y pequeños. Eso quiere decir que hay chiquitines, pequeñitos, a los cuales terminó la vida, o vino el Señor y los encontró, y van a ser juzgados delante de Dios. Entonces, sin importar cuál sea tu edad, cuál sea tu situación, el llamado urgente es a poder considerar estas cosas porque un día vas a estar parado solito o solita delante de Dios como tu juez. Y ese día se va a definir una eternidad. Así que lo que hagamos hoy pueda tener a la vista, en miras, ese día y poder darle también la importancia que requiere. Bueno, vamos al apunte. Sesión 2 dice, Cristo nos llama a ser guiados por la palabra. Y ahí ya lo tenés. ¿Jonás, el apunte?
Dale, busca esa, sesión 2. Cristo nos llama a ser guiados por la palabra. Ana, creo que ahí ya está. Y el pasaje es Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 27. Te esperamos, Jonás. ¿La Biblia la trajimos? Vamos todavía. Bueno, si querés ir buscando, Estefano, Santiago, a ver dónde está. Cerca del final. Si empezás de atrás para adelante lo vas a encontrar más fácil, porque está Apocalipsis, vienen unas cartas cortitas, y de atrás, después de Hebreos, llegamos a Santiago. Ahí estamos. Santiago, esperamos a Jonás también. Y mientras busca, es cerca del final. Bueno, si querés, vas a buscar en el índice. A ver. ¿Ya está? Justito, mirá vos. Bueno, Santiago. Tenemos los versículos 1 del 19 al 27. ¿Sí? Es uno o dos párrafos que vamos a leer. Y antes de leerlos, explicar un poquito de qué se trata. Porque por ahí en el Evangelio de Lucas estuvimos varias clases. Y eso nos ayudó un poco a entender el libro, quién escribía, para qué, para quiénes. Y Santiago, hasta ahora no hemos pasado por acá, pero es una carta cortita, tiene 5 capítulos. ¿Y quién fue Santiago? Santiago fue uno de los hermanos de Jesús. Hermano en la carne, era de la misma familia que Jesús. Si fuéramos a los evangelios, leemos que cuando Jesús vivió acá en esta tierra y en esos años de su ministerio, sus hermanos no creyeron en él. Sus hermanos hasta medio que, como diríamos nosotros hoy, lo bardeaban. ¿Sí? Hasta lo apuraban, como a ver si vos sos el Mesías, bueno, mostralo, manifestate. Porque no creían que su hermano fuera a ser el Hijo de Dios encarnado, fuera el Mesías, el Salvador del mundo y el que Israel estaba esperando, porque era uno más en su ciudad hasta ese momento. Ahora, este hermano de Jesús, Santiago, si bien no creía que él fuera el Hijo de Dios, después que Jesús murió y resucitó, ahí en 1 Corintios 15 nos cuenta que Jesús resucitado se apareció a varios de sus discípulos. Y no solamente a sus discípulos, se apareció también a Santiago, que tiene otro nombre, lo vas a encontrar ahí como Jacobo. Y se le apareció Jesús resucitado, y este hermano que en su momento había sido incrédulo, llega a la fe en Cristo. Llega a creer que ese que había sido su hermano, con el que él se crió, era el Dios hecho hombre que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, que había muerto en la cruz por sus pecados, que había resucitado y que hoy estaba vivo. Entonces él cree en Cristo, y no solamente cree en Cristo y empieza a seguir a Cristo, sino que dedica su vida de lleno a seguir y servir a Cristo. Y vos lees Hechos, y ese mismo que en los evangelios era un incrédulo que estaba ahí tratando mal a Jesús, ahora es un siervo de Dios que está en la iglesia, y en uno de los capítulos, unos eventos importantes de la iglesia, en un concilio en Jerusalén en Hechos 15, se ve a Jacobo como uno de los líderes de la iglesia, una de las personas más importantes, más influyentes. Cuando Pablo se convierte y va a Jerusalén, dice que él habló con 2 personas y una de ellas era Jacobo, Santiago. Dice que era considerado como una columna de la iglesia, o sea, era una persona muy importante, un referente de la iglesia. Ahora, ¿para qué te cuento esto? Para que podamos conocer un poquito más de qué se trata esto que escribió Santiago. Santiago, siendo ahora una de las personas, uno de los pastores de la iglesia en Jerusalén, si vos lees el libro de los Hechos, en los primeros años de la iglesia, así como a Jesús, lo habían perseguido, lo habían entregado, lo habían crucificado, lo habían matado. Los mismos ahora estaban haciendo esto con sus seguidores. Estaban buscando meterlos presos, silenciarlos, que no hablen más de Jesús, matarlos. Y en una de todas esas persecuciones que se desataron, dice que muchos de la iglesia que estaba en Jerusalén fueron dispersados por las distintas regiones. ¿Sí? Ahora, vos pensás, Santiago, pastor de la iglesia, tiene una congregación muy grande, un gran número se iba convirtiendo, iban viviendo ahora de acuerdo a la doctrina de los apóstoles, tenían todas las cosas en común. Viene la persecución, se dispersa.
toda su congregación, o gran parte, gran número de ella. Y ahora Santiago va a escribir esta carta, y vos fijate cómo empieza, el versículo 1 del capítulo 1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y ahí va a arrancar, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Sabes qué? Santiago le está escribiendo a esos creyentes que habían sido dispersados. Como un pastor que estaba interesado en cuál era el bienestar de estas ovejas que estaban dispersas, él les va a escribir esta carta. Y le va a hablar de un montón de situaciones. Santiago, sabiendo que ellos están pasando pruebas, que están dispersos, que están algunos siendo oprimidos, que algunos están viviendo situaciones de pobreza extrema, que los ricos a veces estaban aprovechando y oprimiendo a los pobres, que aún entre los mismos hermanos estaba habiendo diferencias. Santiago les va a escribir esta carta. Y de lo que él les va a hablar, cuál es su mayor preocupación, es que ellos en medio de todas estas circunstancias puedan conservar la fe. Lo que a él le importaba es que esta iglesia y estos creyentes nuevos pudieran estar seguros en la fe, que puedan tener esa certeza de tener una fe verdadera, una fe que pudiera pasar la prueba, una fe aprobada. Y de lo que él va a ir hablando es cómo esa fe verdadera, aprobada, se va a ver en las distintas circunstancias de la vida. En medio de las pruebas, como hablaba, en medio de la opresión, en medio de las injusticias, en medio de la pobreza, en un montón de circunstancias, en nuestra manera de hablar, cómo se manifiesta la fe verdadera. Y una de las cosas que va a decir es este pasaje que ahora vamos a leer ahora. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27. Cómo la fe verdadera se manifiesta en una actitud ante la palabra de Dios. Ahora lo que vamos a ver es cuál es esa actitud de la fe verdadera ante la palabra de Dios. Leemos juntos, ¿se animan? Leemos del 19 al 27, un versículo cada uno. Yo leo el primero. Santiago 1, 19 dice así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Que la vida del hombre no obra, Por lo cual, desechando toda injusticia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Te animás? ¿No? ¿No querés? Leo yo. 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en el espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no respeta su lengua, sino engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura es imagen delante de Dios del Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha de mundo. Gracias. Bien. Ahí está. El tema es, Cristo nos llama a ser guiados por la palabra. Y ahí decíamos cómo la fe verdadera se muestra en una determinada actitud ante la palabra de Dios. Ahora, este pasaje que leímos del 19 arranca ya con una expresión que lo conecta con el versículo inmediato anterior, porque arranca diciendo, por esto. Ahora, ¿qué es esto a lo que hace referencia Santiago? Fíjate, el versículo 18 dice, Él, hablando de Dios, el Padre, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y ahí ya ese versículo viene hablando acerca de la palabra de Dios y acerca del nuevo nacimiento. Es esto que hablábamos. El nuevo nacimiento, ¿de qué se trata? Esto, de cuando uno pasó de muerte a vida. Cuando uno pasó de estar bajo la condenación de Dios a tener ahora vida eterna. De ser un enemigo de Dios, ahora ser reconciliado con Dios. Ese nuevo nacimiento, esa nueva vida, dice tres cositas ese versículo. Primero, es algo que lo llevó a cabo Dios, de su voluntad. Ese es el origen y la fuente del nuevo nacimiento, de la salvación. Algo que Dios llevó a cabo por su propia voluntad. Lo segundo que dice es cuál es el medio que Dios utilizó para darnos vida. Dice que Dios nos hizo nacer
por la palabra de verdad. Y esa es la escritura, la Biblia. Por eso es tan importante cuando la abrimos. Por eso, por más que vos pienses, ay, qué aburrido, qué pesado, no se entiende, qué difícil. Sabes que este libro, la palabra de Dios, es el que puede darte vida. Es el medio que Dios usó para dar vida a los que estaban muertos. Cada uno de los que hoy están y estamos en Cristo, lo estamos porque una vez Dios abrió nuestros oídos, abrió nuestros ojos para ver a Cristo por medio de su palabra. Y no solo eso, sino que dice cuál es el propósito de este nuevo nacimiento. Dice que seamos primicias de sus criaturas. Ahora los creyentes, los hijos de Dios, somos lo primero, las primicias de esta nueva creación que Dios va a hacer. Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Y todavía estamos esperando, ¿no? Aún la redención del mundo, que todavía está bajo la esclavitud del pecado, un día va a ser todo hecho nuevo. Pero hay algo que ya fue hecho nuevo. Somos, dice, los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y eso es lo que somos, dice acá, primicia de sus nuevas criaturas. Así que la salvación es algo que viene de parte de Dios, es llevado a cabo por la palabra de Dios, y el propósito también es que ahora nuestras vidas sean vividas para la gloria de Dios. Ahora lo que dice Santiago es, por esto mismo que acabo de decir, les voy a explicar lo que viene a continuación. Y ahí dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Y fíjate, el primer puntito dice, una vida guiada por la palabra demuestra una actitud enseñable. Y mira, lo que dice Santiago está conectando la importancia de oír la palabra de Dios hoy con el hecho de el nuevo nacimiento. Si vos naciste de nuevo por la palabra de Dios, entonces presta atención hoy a la palabra de Dios. Porque la palabra es la que te dio vida. Así como la palabra, la Biblia, la Escritura, es la fuente de vida, la que trae el nuevo nacimiento, es el mismo medio que Dios va a utilizar para seguir dándonos vida, para seguir haciéndonos crecer, para seguir desarrollándonos en la vida. Así que, si queremos crecer en la vida cristiana, veíamos la semana pasada que Cristo nos llama a crecer, necesitamos esto, prestar atención a la palabra de Dios. Ahora, hay un pasaje muy parecido a este que lo tenemos ahí cerquita, en 1 Pedro. Si quieren dejar algo en Santiago, giramos 2 hojitas y tenés ahí 1 Pedro, que es la carta que le sigue a Santiago. Y podemos leer 1 Pedro 2, 1. Dice así, miren, y se van a dar cuenta que es muy parecido al pasaje que leímos de Santiago. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Sabes qué? Santiago está diciendo, todo hombre sea pronto para oír la palabra. Y Pedro está diciendo, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La Biblia, la palabra. Pero aclara algo, dice, si es que han gustado la benignidad del Señor. Y sabes que esto ya nos presenta una preguntita que podemos hacer. Y es, ¿tenés deseos por la palabra de Dios? Yo tengo 3 hijos, el más chiquito, 8 meses. Está en un momento, siempre, ¿no? Es una crisis. Hay crisis, Ana, que son madres, en el día de la madre, viste, inventan crisis, todos los meses hay algún motivo por el cual los bebés están inquietos, incómodos, demandantes, molestos. Y ahora está él pidiendo leche y quiere tomar la teta cada vez más seguido. Entonces se vuelve más interrumpida la noche y el descanso, sobre todo para la madre. Ahora lo que está diciendo Pedro es tomando esa imagen de un bebé que está llorando porque quiere leche y dice, bueno, así es como tenemos que desear la palabra de Dios. Un bebé, si no te la da por mucho tiempo, no se aguanta. Ya te lo expresa con todo su cuerpo la necesidad que tiene. Ahora esa es la necesidad de nuestra alma. La percibamos o no. Salmo 42 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y ahí el cuadro que toma el salmista es el de un ciervo que está en el medio del desierto clamando y bramando por agua. Tiene sed, si no se muere. Y eso es lo mismo que le pasa a un bebé, quiere la leche porque si no se muere. Bueno, dice, esa es nuestra necesidad y ese tiene que ser nuestro deseo por la palabra de Dios.
Sin ella no tenemos vida. Si nosotros no estamos recibiendo la palabra de Dios, lo único que podemos esperar es una muerte espiritual segura. Ahora, lo que yo te decía de la pregunta, si tenés deseos por la palabra de Dios, porque lo que dice Pedro es esto, va a estar si es que has gustado la benignidad de Dios, si es que probaste, gustaste, que Dios es bueno. Y por ahí no tenés deseo de la palabra de Dios, no te interesa, te aburre, te querés matar de tener que sentarte acá, escuchar hablar de la palabra de Dios. Y por ahí, ¿sabes por qué es? Porque no probaste, no gustaste lo bueno que es Dios. Y sabes que no estamos hablando queriendo convencerte de una religión. Estamos hablando de un Dios bueno que hemos probado y gustado. Un Dios que nos mostró su amor, su favor, que nos perdonó, que nos limpió, que nos dio una vida nueva. Y que eso nos lleva, después de haber gustado, que Dios es bueno, a desear más. No un conocimiento, no una teoría, a querer tener más de esta relación con Dios, a querer conocerle más, a poder recibir más no solo de su amor y conocer más de su amor para con nosotros, sino ahora de poder responder en un amor cada vez mayor por Él. Y sabes que eso cuando te pasa, los que tienen 13, vos Vicky, ¿cuántos tenés? 16, seguramente lo vas a ver. Ana y yo lo hemos experimentado, ambos somos padres. Cuando a vos te empieza a gustar a alguien, o atraer a alguien, vos estás pensando continuamente en esa persona. Si todavía no te pasó, quizás más adelante te va a pasar. Porque esa persona que te gusta, que te atrae, ahora se volvió el objeto ahí de tu pensamiento o de tu deseo. Y si esto avanzara, ¿no? Me puedo pensar en un matrimonio, no en una relación como Dios la pensó, en un noviazgo, en que uno va ahora pudiendo expresarle el amor a la otra persona, el deseo de poder tener una relación, de comprometerse, de un día casarse. ¿Sabes que llega un momento que querés estar todo el tiempo con la otra persona? Es ese amor que te lleva a desear conocerle, estar, compartir la vida con el otro. Ahora, de esto también está hablando la relación con Dios. No es algo frío, impersonal. Es una relación personal con Dios en que cuando vos realmente lo conocés y Él te conquista con su amor, lo que hace es que ahora tu corazón se vuelva hacia Él, a amarlo, a desear estar con Él, a querer conocerle, a querer pasar tiempo. Y eso que antes era pesado, tengo que hacer un devocional, ahora es el deseo de querer pasar un tiempo a solas con Dios. Y decir, ¿cuándo puedo poner en pausa todo el resto de las cosas y sentarme a tener un tiempo a solas con Dios? A mí me encanta en medio de todas las corridas cuando podemos dejar al nene por ahí el cuidado de los abuelos y tener un ratito de salir a tomar un café con Carlos, no solo. Y poder sentarnos y charlar y no tener que estar pendiente de tantas otras cosas, sino poder disfrutar de eso, de estar juntos. Y saben qué lindo cuando eso pasa en la relación con Dios, quizás nunca te pasó. Que esto te sirva para abrir los ojos, que quizás nunca probaste y gustaste de la benignidad de Dios, y por eso no tenés ningún deseo. Pero te animo y te invito, aunque sea te lo quiero presentar como algo atractivo. No hay nada mejor. Mejor es su misericordia que la vida, es el salmista. Él es la fuente de la vida, Él es el que nos dio vida, y Él es el que por medio de su palabra quiere seguir dándonos vida. Jesús cuando fue tentado y el enemigo le dijo, hace que estas piedras se conviertan en pan. 40 días no había comido nada, al final, muriéndose de hambre. La escritura dice, después de eso tuvo hambre, imagínate qué hambre, ¿no? Y el enemigo le dice, así que estas piedras se conviertan en pan, Jesús le dijo. Y Jesús dice, no solo el pan vive del hombre, sino toda palabra que sale de Dios. Y en este momento era lo que decía el salmista, ¿no? Mi alma tiene sed y hambre que de Dios. Ese estaba haciendo su sustento, su satisfacción, su alimento, en medio de todas las necesidades. La palabra de Dios era lo que lo estaba satisfaciendo. Entonces te pregunto, ¿eso pasa en tu vida? ¿Nunca pasó? ¿No sabes de qué te estoy hablando? ¿Te parece una cosa extraña? Bueno, examinémonos y que al mismo tiempo sea una invitación a venir. Porque una vida guiada por la palabra, ¿no? Es la vida de un hijo de Dios, demuestra este deseo, ¿no? Una actitud enseñable y un deseo de oír, de ser pronto para oír la palabra de Dios. Ahora me estoy extendiendo un poco y tengo que meterle pata. Fíjense que el versículo 19 dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y este versículo muchas veces lo relacionamos con las relaciones interpersonales,
Entonces, en una conversación, en una discusión, yo tengo que ser pronto para oír, tardo para hablar. Tengo que estar más dispuesto a escuchar que a hablar y no enojarme tan rápido. O sea, es válido el principio, es bueno. Y tenemos varios proverbios que nos hablan de eso, ¿no? A no responder palabras antes de oír. Pero acá, en este contexto, vos fijate que de qué viene hablando. El versículo 18 venía hablando de la palabra de verdad. El versículo 21 habla de recibir la palabra implantada. El versículo 22 habla de ser hacedor de la palabra. El versículo 23 de un oidor de la palabra. Entonces todo está hablando de la palabra de Dios. El versículo 25 dice: el que mira en la perfecta ley. ¿Qué es esto? La palabra de Dios. Entonces este versículo está haciendo referencia a la actitud que tenemos que tener ante la palabra de Dios. Ser pronto para oírla, como estábamos hablando, desearla. Y dice ser tardo para hablar y tardo para irarse. Ahora, ¿a qué se refieren estas dos cositas? Ser tardo para hablar. Mira, esto que hablábamos de los proverbios nos van a ayudar un montón para entender cuál es la imagen que está presentando acá. En una conversación, cuando pienso padre e hijos o madre e hijos, cuando te está corrigiendo tu mamá y vos seguís a contestar, ¿viste? A todos nos ha pasado y nos pasa. Y sos pronto ahí en responder. No estás dispuesto a escuchar lo que el otro te está diciendo. Y esa actitud puede haber en nuestro corazón ante la palabra de Dios. Te podés sentar acá a escuchar y ya antes de que alguien te esté diciendo algo de la palabra de Dios, ya tener tus pensamientos, ya tener tu respuesta, ya saber, no necesitar que el otro me venga a decir nada. No sé cómo me expliques cómo es la vida, yo ya sé de qué se trata esto. O vos, ¿no? ¿Cuántos años tenés? Sos un viejo, vos no sabés de qué se trata la vida. Nosotros sabemos de qué se trata la vida, yo ya sé cómo es. Y sabes que esa actitud de ser pronto para hablar, de estar confiado en tu propia sabiduría, en tu propia opinión, es lo que está cerrando tu corazón a escuchar la palabra de Dios. Por eso lo primero que tenemos que hacer es silenciar esa voz interna que nos hace confiar en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia, creer que la sabemos toda. Y si alguno cree que sabe algo, dice la Escritura, aún no sabe nada. Y a poder cerrar la boca, a callar, no delante del que esté acá adelante, delante de Dios y de su palabra, y estar dispuesto a escuchar, porque Él es el que sabe y no nosotros. Ahora dice, no solamente sea tardo para hablar, dice también sea tardo para irarse. Y viste, yo te ponía el ejemplo, ¿no? Ahí de cuando alguien te corrige, ¿cómo respondes? Y no solo a veces te contestás rápido, por ahí te puedes callar. Y está bien, escuchar, no decir nada, pero por dentro tuyo una bronca, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico que me retaban, me mandaban a hacer algo que no quería y yo por ahí no era de contestar o de contestar como otro. Somos 4 hermanos, cada uno tenía su manera de manifestar el pecado. Y por ahí el enojo se puede expresar en el que grita, pero por ahí el otro calladito y sumiso exteriormente puede tener el mismo enojo aún mayor en su corazón. Y por dentro están mandando rechurros, ¿no? O por dentro estar pensando mal. Yo me acuerdo de un chico tan inmaduro que decía, ahora a mi papá no le voy a hablar nunca. Ya va a ver. A querer hacerle sentir al otro la culpa de lo que el otro hizo, la injusticia que cometió contra mí. Ahora, ¿sabes que esto mismo puede pasar de la palabra de Dios? Que cuando la palabra de Dios te confronta y te marca algo, te muestra que sos pecador, pecadora, y te dice que por tus propios medios no puedes llegar a Dios, y denuncia como tu propio camino que te parece derecho, su fin es muerte, y que necesitas de Dios, y que si no venís a Cristo vas a caminar una condenación eterna, ¿sabes que puedes resentirte en tu corazón, airarte, enojarte, y no querer escuchar la palabra de Dios? Y acá dice, no todo hombre sea pronto para tardo para hablar, tardo para irarse. Ahora, no solamente te lo digo por si no estás en Cristo, aún estando en Cristo, cuando la palabra de Dios nos confronta y nos corrige, ¿cómo respondemos? Te lo pongo más gráfico, cuando una persona viene y con la palabra de Dios te confronta. Porque no es esa persona, es nuestra respuesta ante la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, viene un hermano, una hermana, te muestra algo que estás haciendo mal, ¿cómo respondes ante la palabra de Dios? ¿Cómo respondes ante la corrección? ¿Te resentís? ¿Enseguida a la defensiva? ¿Enseguida poniendo argumentos para justificarte? Bueno,
Esa no es una actitud enseñable. Acá dice Santiago, seamos prontos para escuchar la palabra de Dios y tardos para hablar, para enseguida responder con nuestra propia sabiduría, y tardos para irarnos, para enojarnos contra lo que nos está marcando Dios con su palabra. ¿Y el motivo cuál es? Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esta vida justa que Dios espera de cada uno de sus hijos no va a obrarse en alguien que tiene esta actitud, enojada, irada, resentida, a la defensiva, sino en alguien que está derribando todas sus defensas y presentándose con una actitud enseñable delante de Dios. Ahora vamos a avanzar. Puntito 1, veíamos una vida guiada por la palabra, es la que demuestra una actitud enseñable, de eso veníamos hablando. Segundo, una vida guiada por la palabra la recibe en humildad, con un corazón puro. Y eso lo leíamos en el versículo 21. Fíjate que la idea principal ahí en el versículo 21, hay un verbo que está en imperativo, que es una orden, un mandato. Y está en el medio del versículo, es recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y después lo que va a decir es, bueno, la manera en que tenemos que hacerlo. Y dice, es desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Ahora, recibir la palabra es esto que veníamos hablando, ¿no? Recibir es la misma palabra que de alguien que recibe en su casa, que le abre la puerta, que le da la bienvenida en su casa. Eso mismo es lo que dice que no hay que hacer con los falsos maestros, con los que traen una falsa enseñanza. No lo recibas en tu casa ni le digas bienvenido. Pero esa sí es la actitud que hay que tener ante la palabra de Dios. Hay que recibirla, hay que abrirle la puerta, hay que darle la bienvenida, hay que hacerle un lugar. Y dice, ¿cómo? Con mansedumbre. Y esto es lo que veníamos hablando, ¿no? Esta actitud humilde, esta actitud que es capaz de poner todos estos pensamientos, todos estos argumentos, todas esas reacciones bajo control y recibir y escuchar la palabra de Dios. Recibirla con mansedumbre. Ahora, hay una cita acá en nuestro apunte que me parece que es muy útil para aclararnos un poquito de esto. Dice ahí en el punto 2, voy a leer el primero, segundo, el tercer parrafito. Dice, cómo el creyente debe escuchar la palabra de Dios. Dice, debe permitir que la palabra controle su vida y la dirija. Stott dice que, esto es un escritor, y dice esto, un elemento esencial en la humildad cristiana, es esto que venimos hablando de la mansedumbre, es la disposición a escuchar y recibir la palabra de Dios. Tal vez la necesidad más grande que tenemos hoy es que volvamos a tomar nuestro lugar con humildad, en silencio y en expectativa a los pies de Cristo para escuchar atentamente su palabra. Y saben, este es el mismo ejemplo tan gráfico con el que termina de estar a los pies de Cristo escuchando atentamente su palabra, de María. Ahí en Lucas 10 hay una historia de dos hermanas, Marta y María. Marta ocupada, preocupada, afanada, turbada, limpiando, preparando todo, cocinando. Y María dice sentada a los pies del Señor escuchando su palabra. Y Jesús dice, esta escogió la buena parte que no le va a ser quitada. Y sabes que esa es la actitud que estamos llamados a tener. Estar a los pies de Cristo escuchando su palabra. Ahora, una de las razones por las que no recibimos la palabra, como hablábamos, es la arrogancia, el orgullo, el necio que confía y se cree sabio en su propia opinión. Pero quizás escuchando la palabra, queriendo crecer, queriendo aprender, queriendo ponerla por obra, podés ver que quizás no te cuesta avanzar y que te sentís estancado o estancado, que estás en el mismo pago, que pasan los años o incorporo conocimiento, pero veo que sigo luchando con las mismas cosas y que no resuelvo los mismos problemas y que estoy en el mismo punto. Ahora, ¿por qué? Bueno, acá lo que dice es que para poder recibir la palabra implantada, dice que tenemos que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Y el tema es cuál es nuestra relación con el pecado. ¿Sabes que hasta que no tomes una decisión de cortar, de desechar es tirar? Vos a la bolsa de basura no la dejás en la cama. Está primero el tacho, lejos, en la
cocina seguramente, y después la bolsa, una vez que está, la cerrás y la cerrás. No la guardás. Bueno, el pecado, hay que hacer eso, dice que desecharlo. No hay que guardarlo, no hay que mantenerlo cerca. Entonces, hasta que vos no tomes una decisión radical de cortar con el pecado, de decir basta, hasta acá, ¿qué más voy a tener ya con los ídolos? No quiero más el pecado en mi vida, no quiero más vivir para esto. Hasta que eso no pase, la palabra no va a poder llevar fruto en tu vida, en tu corazón. Es lo mismo que había dicho Pedro, ¿no? Para desear como un niño recién nacido la leche espiritual no alterada, decía desechando toda inmundicia, desechando todas las detracciones. Te lo voy a leer para parafrasear. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Y Santiago dice lo mismo, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Así que primero esto, una decisión de cortar con el pecado. Y ese es el arrepentimiento verdadero. A eso te guía el arrepentimiento, a decir no quiero saber más nada con el pecado. El pecado fue el que me trajo a este punto, me hirió de muerte, la paga del pecado es muerte, me separa de Dios, no quiero saber más nada con esto. Yo quiero a Dios, quiero a Cristo en mi vida, y el pecado lo que me está estorbando, bueno, no lo quiero, estoy dispuesto a renunciar a mi pecado con tal hora de tener a Cristo y disfrutar una relación con Él. Y eso es lo que estamos llamados a hacer, desechar el pecado, recibir la palabra. Y dice algo, dice la palabra implantada. Y está buena esta palabra porque hace referencia, remite a promesas que hay en el Antiguo Testamento. Profecías de lo que iba a ser el nuevo pacto que iba a traer Jesucristo. ¿Sabés que el viejo pacto del Antiguo Testamento, podés ver la ley? Dios le había dado a su pueblo un montón de mandamientos que los había resumido en 10, en 2 tablas, y que esos 10 los había resumido, qué fácil hace Dios, en 2. Amar a Dios con todo el corazón, toda la mente, todas las fuerzas, y amar al prójimo, como a sí mismo. En eso se resume toda la ley. Pero sabes que esa ley, esos mandamientos, lo que habían mostrado era que ninguno podía cumplirlos. Y eso es lo que estuvimos viendo en las clases, las primeras clases, ¿no? Nuestra condición. Ninguno puede acercarse a Dios por sus obras, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley lo único que hace es, nos muestra nuestra culpabilidad, cierra toda boca y nos pone a todos bajo el juicio de Dios. Ahora, el nuevo pacto, dice Dios, va a ser algo mejor. Porque ¿saben qué voy a hacer con mi ley? Dijo Dios. La voy a poner en su corazón. La voy a escribir en su mente. La voy a poner en la tabla de su corazón. Le voy a dar un corazón nuevo para que puedan amarme y andar en mis ordenanzas. Entonces esta palabra implantada, cuando Dios nos salva, lo que hace es ahora nos capacita con un nuevo corazón para poder obedecer su palabra. Y esa es la bendición, lo hermoso, la promesa de la vida cristiana. ¿Sabes qué? No es venir a esforzarte por hacer algo que es imposible, pero bueno, intentemos con toda nuestra fuerza a ver si algún día llegamos. No. Es Dios diciéndote, vení, porque yo soy el que te capacita ahora para vivir la vida que yo te estoy llamando a vivir. Yo te doy aquello que vos necesitás. Y yo pongo en tu corazón la palabra que ahora tenés que obedecer y el camino por el que vos tenés que andar. Y dice que esta palabra no solo es la palabra que fue implantada en nuestro corazón, dice que esta palabra es la que puede salvar nuestras almas. Y eso es lo que veníamos hablando antes, ¿no? El nuevo nacimiento fue obrado por Dios por medio de la palabra, y es la misma palabra, dice que ahora puede salvar nuestras almas. Y se está refiriendo al crecimiento, a la salvación en tiempo presente. No sé si lo escucharon antes, pero la salvación la podríamos pensar en 3 tiempos. En tiempo pasado, el Señor, cuando nos convertimos, el Señor nos libró de la paga del pecado. Pasamos de muerte a vida. Él nos justificó. Fuimos declarados justos por la fe. Y ahora tenemos paz para con Dios. Ya no hay condenación. Ahora, en el presente, Dios nos quiere seguir salvando. ¿De qué? Del poder del pecado en nuestra vida. Y eso es la santificación. Dios va obrando en nosotros para que haya cada vez menos de esto, vayamos desechando toda inmundicia y ahora nos vayamos vistiendo el nuevo hombre, ¿no? Y esto es lo que dice, la palabra es la que puede salvar el alma, la que puede ir haciendo esta obra de santificación, de ir renovándonos. Y la salvación en tiempo futuro es la glorificación, cuando ya no tengamos ningún tipo de relación con el pecado.
cuando ya hasta nuestros cuerpos vayan a ser redimidos y seamos salvos de la presencia del pecado para siempre. Ahora es la palabra que nos salvó en el pasado, nos hizo pasar de muerte a vida, es el mismo medio por el cual Dios hoy quiere seguir santificándonos, limpiando nuestra vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Así que el segundo puntito que veíamos, una vida guiada por la palabra, la recibe en humildad, con un corazón puro. Y vamos a meterle pata, porque empezamos tarde, ¿no? Yo estoy viendo cuánto dura la clase, pero ya tenemos que ir cerrando. Vamos a tomarnos unos pocos minutos para ver el último punto. El último punto dice: una vida guiada por la palabra busca maneras de hacer práctica la enseñanza. Y acá solo me voy a detener a hablar de... Son varios versículos, de dos conceptos. Fíjate, el versículo 22 dice, no solamente que recibamos la palabra, dice, pero, y hace un contraste, sean hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Vos fíjate lo que dice. Habló de la importancia de recibir la palabra, y todo lo que estuvimos hablando es de eso, ¿no? Sin recibir la palabra no hay salvación posible, no hay crecimiento posible, no hay santidad posible, pero al mismo tiempo, el recibir la palabra puede ser la ocasión para un peligro. ¿Saben cuál dice acá el peligro? El autoengaño. Dice, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. ¿Sabes por qué? Podés sentarte y escuchar la palabra cada domingo o hacer tu tarea cada semana y pensar que eso te hace una persona espiritual, que eso te hace un hijo o una hija de Dios. Y acá dice, no, sí, tenés que oír la palabra, pero no te engañes. No creas que eso es suficiente, escuchar, que se trata de acumular información, de quién tiene más conocimiento. No se trata de eso la vida cristiana. Dice, sean hacedores de la palabra. Y está este contraste, ¿no? Los hacedores y los oidores. Oír la palabra necesitamos, todos. Si no la oímos, no la podemos hacer. Pero oírla no es suficiente. No basta con decir, qué bueno, sí, es verdad, tiene razón. Qué lindo lo que se dijo. Si no cambia nada en la vida. ¿De qué sirve? Un engaño es. Y lo peor de todo es que dice, no es que estás queriendo engañar a los demás. Te estás engañando a vos mismo si pensás que se trata de esto. No es la invitación a una religión. Es a una relación con Dios que va a transformar toda la vida. Todas las relaciones, todas las decisiones, que se va a meter en cada rincón. Y Dios va a traer su luz y va a querer limpiar y va a querer transformarlo todo. Ahora, este contraste entre oidores y hacedores, Santiago lo retoma porque fue la enseñanza de Jesús. En la iglesia hace unos meses estuvimos en el Sermón del Monte, ya hace bastantes meses creo. Pero el Sermón del Monte Jesús termina hablando a las personas que lo estaban escuchando, todos eran oidores. Y les va a decir, yo los voy a comparar a los que oyen mi palabra con dos clases de personas. Y va a hablar de esto mismo, de los oidores y de los hacedores. Y dice, uno es el que oye la palabra y no la hace. Este es como el que construye su casa sobre la arena. Otro es el que oye la palabra y la hace. Y este es como el que construye su casa sobre la roca. Ahora, los dos estaban expuestos a la misma enseñanza. Uno obedeciendo y viviendo de acuerdo a la palabra, y otro escuchando, pero no respondiendo. Y dice que cada una de las vidas, cada una de estas casas que edificaron, fueron expuestas a las mismas circunstancias. Dice que vinieron vientos, se levantaron ríos, y dieron con ímpetu contra estas casas. Una inundación. Vos imaginate, ves los videos, ¿no? Si no te pasó nunca, lo puedes ver los videos. Ahí está lleno de YouTube, de shorts. Una inundación. Y las casitas precarias, vos fijate, los barrios precarios hechos a las orillas del río, cuando viene una inundación y se levanta el nivel del río, las casitas se inundan. Y si lo pierdes todo. Pero dice este hombre que edificó sobre la roca, vino la inundación y pudo permanecer, porque su casa estaba firme, fundada sobre la roca. ¿Y qué va a decir? Está comparando esto con el que oye la palabra y la hace, y el que oye la palabra y no la hace. Dice, el que oye y no la hace, ¿sabes qué dice? Fue grande su ruina. Pero el que oye y hace, dice, ese es el que va a permanecer.
Entonces, ¿sabes de qué se trata esto? De una vida que permanece, de una vida que va camino a la ruina. No te estamos hablando de si pasás o no una clase de escuela dominical. Eso en definitiva no es lo relevante. Lo que importa es qué va a pasar en tu vida. Porque ¿sabes qué van a venir? Van a venir las pruebas, van a venir la adversidad. A todos, sea al que obedece a Dios y al que no. Pero el resultado de uno y del otro es muy distinto, ¿eh? Y no solamente te estoy hablando por las pruebas que van a venir a la vida, va a venir un juicio a todos. Y ahí se va a manifestar cuál es el fundamento de tu vida. Y sabes que si vos no edificaste tu vida en Cristo, va a ser grande la ruina. Y vos podés pensar, qué loca que está esta gente, ¿por qué les afecta tanto hablar de estas cosas? Pero es la eternidad de tu alma. Por eso estamos hablando de la importancia de oír la palabra de Dios y de no engañarte, no creer que eso es suficiente, sino responder a la voz de Dios. Dejá tu pecado, seguí a Cristo, abrazate a Él. Si nunca lo hiciste hoy, llegá a Él en arrepentimiento, pedile perdón, pedile que te limpie, que te salve, pedile que te dé una vida nueva, que ponga ahora este nuevo corazón en que su palabra está implantada y que puede ahora salvar tu alma y darte una vida nueva. Ahora, ya tengo que terminar. Veíamos una vida guiada por la palabra, demuestra una actitud enseñable, la recibe en humildad, con corazón puro y busca maneras prácticas, busca maneras de ser práctica la enseñanza. Y lo que pone Santiago acá habla de la palabra de Dios como un espejo, ¿no? Dice, el que mira atentamente en la palabra, dice, el que no la hace es como el que mira un espejo y se va y se olvida. Pero el que mira atentamente y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, este va a ser bienaventurado en lo que hace, este va a recibir la bendición de Dios, la promesa de Dios. Ahora, la palabra es este espejo en el que tenemos que mirarnos. Y vos cuando te mirás en el espejo, cada uno de nosotros veo esta mañana, aunque sea se tomaron un tiempito más o menos para mirarte en el espejo, ¿no? Como estabas, te acomodaste un poquito, y vos te miraste en el espejo para ver cuáles eran las cosas que tenías, ¿no? Que acomodar, que peinar, que cepillar, que limpiar. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios te muestra cuál es tu condición. Te devuelve una imagen de cuál es el estado de tu corazón. Y te dice cuáles son las cosas, los cambios que tenés que hacer. Ahora, después está en vos la respuesta. Puede ser el que se va y se olvida, y se va así, como estaba, o el que se detiene, mira atentamente, persevera, hace todos los cambios necesarios. Y ahora puede seguir adelante, viviendo ahora su vida de acuerdo a lo que Dios manda en su palabra, y sabiendo, teniendo la garantía de que lo que le va a venir es la bendición de Dios. Este será bienaventurado en lo que hace. Así que 2 preguntas y terminamos. La primera tiene que ver con cuál está siendo tu actitud ante la palabra de Dios. Si la estás recibiendo o la estás resistiendo. Si la estás obedeciendo o la estás olvidando. Esa es la primera, primer grupo de preguntas. Y la segunda es, ¿qué va a pasar con tu vida? Porque en función de cómo hayas respondido esas primeras, es la segunda. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con vos cuando salgas de acá? ¿Qué va a pasar con vos cuando vengan las pruebas? ¿Qué va a pasar con vos cuando termine la vida? Y aunque seas chiquito, grande, si nunca te lo preguntaste, pregúntatelo. Porque eso va a definir la eternidad de tu alma. ¿Oramos? Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, te agradecemos, Dios, por haber tenido este tiempo, este lugar, por las personas que vinimos hoy. Te rogamos por aquellos que no vinieron, para que también tu palabra pueda llegarle, Señor, porque es lo que necesitamos. Es tu palabra la que puede dar vida, es tu palabra la que sostiene, es tu palabra la que alimenta, tu palabra la que lleva a crecer, la que santifica, la que limpia el corazón, que convierte el alma. Y Padre, también esa es nuestra única garantía de que somos tuyos, Padre, el tener tu palabra morando en nosotros, el haber sido
regenerados por tu palabra, haber nacido de nuevo. Así que te ruego también por los que están acá, por cada uno, Padre, que puedan examinarse, que puedan saber cuál es su verdadera situación, que puedan responder al llamado de Cristo. Y que cada uno de nosotros, Padre, no seamos indiferentes ante tu palabra, que podamos responder a aquello que nos llamás, que podamos también crecer, madurar, ir adelante a la perfección. Y todo esto haremos si vos lo permitís, Padre. Dependemos de vos, te agradecemos por todo lo que has hecho y por lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas por medio de tu palabra. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.